Hola mis estimados hermanos y hermanas, esto es Producciones Badaca y se complace en ofrecerles una nueva clase de Ven, sígueme con Lolo, que soy yo. Esta semana estudiaremos los salmos del 49 al 51, del 61 al 66, del 69 al 72 y del 77 al 78, así como el 85 y 86. Y el tema de esta ocasión es Contaré lo que ha hecho por mi alma. El himno sugerido en esta ocasión es el himno 146 en el español, que dice: Tengo gozo en mi alma, ay, que brilla mucho más. Na, 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 na. Bueno, ese es más o menos un poco del himno. Tengo gozo en mi alma hoy. Pero pues entremos ya de lleno en el tema, porque es algo, digamos, extenso en esta ocasión. Los escritores de los Salmos compartieron profundos sentimientos personales a través de su poesía. Escribieron en cuanto a sentirse desanimados, temorosos y con remordimientos. En ocasiones, incluso parece que se sintieran abandonados por Dios, y algunos salmos expresan frustración o desesperación. Si alguna vez se ha sentido así, la lectura de los salmos le ayudará a saber que no es el único, pero además encontrará salmos que le alentarán al experimentar esos sentimientos, pues los salmistas también alababan al Señor por su bondad, se maravillaban ante su poder y se regocijaban en su misericordia. Sabían que aunque al mundo lo agobien la iniquidad y el pecado, el Señor es bueno y perdonador. Salmo 86, versículo 5. Entendían que tener fe en el Señor no significa que jamás tengamos que luchar con la inquietud, el pecado o el temor. Más bien significa que sabemos a quién acudir cuando los afrontamos. Aprendemos muchas y maravillosas cosas, como por ejemplo, la redención solo viene por medio de Jesucristo. El Salmo 49 tiene un mensaje que es tanto para los plebeyos como para los nobles, el rico y el pobre juntamente. Por causa de la misericordia del Salvador, pueden perdonársenos los pecados. Los ruegos de misericordia del Salmo 51 se atribuyen al rey David, que fue culpable de adulterio y de asesinato, según de Samuel 11. Aunque nuestros pecados sean menos graves, podemos identificarnos con la necesidad de misericordia que se expresa en ese salmo. También podemos aprender un poco acerca de lo que significa arrepentirse. Mi testimonio de Jesucristo puede ayudar a los demás a venir a Él. Es otra cosa que aprendemos. El Señor me ayudará en los momentos en que necesite ayuda urgente. Varios salmos describen mediante un lenguaje vívido lo que es sentirse alejado de Dios y necesitar su ayuda con desesperación. La palabra salmo proviene de un verbo griego que significa tocar un instrumento de cuerdas y se utilizó originariamente para designar los cantos acompañados por ese instrumento. Este último se llamaba salterio, pero más tarde el nombre perdió su significado original y comenzó a ser empleado como sinónimo del libro de los Salmos. El Antiguo Testamento contiene numerosos textos poéticos con características similares a los de los Salmos. El célebre canto de Moisés, Éxodo 15, 1 y 18, el himno de victoria entonado por Débora y Barak, Jacob 5, la elegía de David por la muerte de Saúl y Jonatán, 2 Samuel 1, 17-27, y la lamentación de Jonás en Jonás 2, 3, 10, son algunos de los muchos ejemplos que se podían citar, pero el tesoro de la lírica cultural y religiosa de Israel se encuentra fundamentalmente en el Salterio. Una tradición judía que luego tuvo amplia difusión en la Iglesia atribuye a David la mayor parte de los salmos. Esta atribución se funda en el testimonio de los libros históricos del Antiguo Testamento, que aluden repetidamente al genio musical y poético de David, 1 Samuel 16, 16, 19 y 23, 2 Samuel 1, 17, 23 y 23, 1. Sin embargo, las múltiples situaciones individuales y nacionales reflejadas en los salmos, su variedad de estilos y géneros literarios, como asimismo su íntima vinculación con la vida litúrgica de Israel, impiden afirmar que el Salterio sea la obra de un solo autor o el producto de una sola época. Por otra parte, dicha tradición comenzó a formarse mucho después del exilio babilónico, es decir, en un momento en que era frecuente entre los judíos poner bajo el nombre
de una gran personalidad todos los escritos pertenecientes a un mismo género. Así, por ejemplo, toda la legislación contenida en el Pentateuco se atribuye a Moisés, mientras que Salomón fue considerado el autor de toda la literatura sapiensal. En realidad, el Salterio es el libro de oración que los israelitas fueron componiendo a lo largo de varios siglos para dialogar con su Dios. A través de 150 poemas religiosos, ese pueblo fue expresando sus experiencias y las aspiraciones más profundas de su alma, sus luchas y sus esperanzas, sus triunfos y sus fracasos, su adoración y su acción de gracia, sus rebeldías y sus arrepentimientos y, sobre todo, la súplica ardiente que brota de la enfermedad, la pobreza, el destierro, la injusticia y todas las demás miserias del hombre. Al comienzo de la mayoría de los salmos se encuentran inscripciones o títulos con indicaciones de carácter musical, poético, litúrgico o histórico, cuyo significado es muchas veces oscuro. Estos títulos no provienen de los autores de cada salmo, sino que fueron agregados por los cantores del Templo de Jerusalén a medida que los diversos poemas eran agrupados en colecciones. Los géneros literarios de los salmos. En el texto hebreo del Antiguo Testamento, los salmos son designados con una expresión que significa cantos de alabanza. Esta designación se adapta muy bien a un grupo de salmos, pero resulta menos adecuada cuando se la aplica a todo el conjunto, ya que el Salterio incluye, además de los signos o cantos de alabanza, otros tipos de oración, en especial las súplicas y los cantos de acción de gracias. Los signos expresan la actitud de adoración del creyente frente a la grandeza y la bondad de Dios. En este grupo se distinguen por su tema especial los cantos de Sión y los signos a la realeza del Señor. Las súplicas responden a la necesidad de apelar confiadamente a la misericordia divina en los momentos de necesidad, y se pueden distinguir dos tipos diversos: las súplicas colectivas y las individuales. Los cantos de acción de gracias son una expresión de reconocimiento por la ayuda recibida del Señor, y también ellos se dividen en colectivos e individuales. La característica distintiva de estos salmos es el relato de los sufrimientos padecidos por el salmista y la solemne proclamación de los beneficios alcanzados. A estos tres géneros se añaden otros grupos de salmos que representan características especiales, sea de forma o de contenido. A ellos pertenecen, por ejemplo, los salmos sapiensales y los reales. Estos últimos cobraron una especial importancia cuando fue depuesto el último de los reyes davídicos. Releídos en sentido mesiánico, se descubrió en ellos un anuncio profético del día en que el Señor devolvería su antiguo esplendor a la dinastía davídica y establecería un reino más perfecto, aunque el de David. Dentro de dicha perspectiva mesiánica, el Nuevo Testamento amplió estos salmos a Jesucristo, el Mesías, nacido de la estirpe de David según la carne, Romanos 1:3. Además, existen otras formas de salmos llamadas mixtas o irregulares, porque en ellas se mezclan diversos géneros. Los salmos imprecatorios. Una dificultad particular es la que representan las imprecaciones del Salterio, con sus violentos deseos de venganza y sus expresiones de odio contra los enemigos. Para situar esas imprecaciones en su contexto adecuado, conviene tener en cuenta, aunque sea muy someramente, quiénes son los enemigos a los que se aluden en los salmos. Unas veces las imprecaciones están dirigidas contra los enemigos de Israel, es decir, contra los responsables de graves desgracias nacionales, incluso, como en los casos de Asiria y de Babilonia, de la destrucción de los reinos de Israel y de Judá, segunda de Reyes 17:5-6 y 25:8-21. El orgullo nacional y la convicción de que los enemigos de Israel eran los enemigos de Dios hacen más explicables algunas expresiones como las de los Salmos 79:12 y 137:7-9. Por otra parte, estas imprecaciones reproducen fórmulas más o menos estereotipadas propias del lenguaje guerrero de la época. Otras veces los enemigos son todos aquellos que tenían al salmista por un pecador y veían en sus sufrimientos un castigo de Dios, debido a la perspectiva de retribución puramente terrena propia del Antiguo Testamento. Para esa mentalidad, todo sufrimiento era una consecuencia del pecado, y los que lo padecían estaban abandonados de Dios. Consciente de su inocencia, el salmista apela al Señor para que confunda a sus enemigos.
Solo así se manifestaría la justicia de Dios y la inocencia de los justos, y no se podía dudar de la protección que el Señor concede a sus amigos. Finalmente, en otras ocasiones, los enemigos son los que persiguen y oprimen a los pobres y a los débiles. En esos casos, las imprecaciones, incluso las más violentas, revelan una ansia incontenible de justicia y un legítimo anhelo de liberación que nunca pierden actualidad. El uso cristiano del Salterio. Los primeros cristianos hicieron del Salterio su libro de oración, por excelencia, si bien lo releyeron con un nuevo espíritu a la luz del misterio pascual. Este hecho resulta particularmente significativo si se tiene en cuenta que todos los otros elementos culturales de la antigua alianza, el templo, el sacerdote y los sacrificios, quedaron abolidos por Cristo, el verdadero templo, el sumo sacerdote y la única víctima agradable a Dios. Al conservar el uso de los salmos, los primeros cristianos no hicieron más que seguir el ejemplo de Cristo. Los salmos, en efecto, animaron su constante diálogo con el Padre. Un salmo expresa el sentido de su misión en el momento de venir a este mundo. Salmos 48 al 9. Y citado en Hebreos 10:9. En sus peregrinaciones a Jerusalén, antes de iniciar su ministerio público, Jesús cantó los salmos graduales. Lucas 2, versículos 41 al 42. En la última cena entonó los salmos que recitaban los judíos al celebrar la cena pascual, Mateo 26:30. Y en la cruz él recurrió una vez más al Salterio para expresar su dolor y su abandono confiado en las manos de su Padre, Mateo 27:46, Lucas 23:46, Juan 19:28. Los salmos desconciertan a muchos cristianos porque en ellos no encuentran sus propias aspiraciones, pero somos nosotros los que debemos adaptarnos, o mejor dicho, dejarnos educar y formar por ellos. Si deseamos estar en sintonía con Dios, no podemos aferrarnos indefinidamente a nuestra propia forma de ver y sentir los hechos. Hay que saber escuchar su palabra y abrirnos al otro. Estos salmos que han sido transmitidos a través de los siglos son un buen medio para esto. Si no dan plena satisfacción a nuestra sensibilidad, no resultará un hecho grave. En cambio, nos será de gran beneficio para romper nuestros esquemas y costumbres piadosas. Quizás sean capaces de oxigenar y renovar nuestro lenguaje, sujeto a un mundo donde Dios es un desconocido, donde se busca ante todo vivir sin problemas a nuestro antojo. Los salmos estaban distribuidos en 5 libros y encontramos trazas del final de estos libros. Es decir, se puede ver en Salmos 41, el 72 y el 106. Algunos salmos aparecieron casi idénticos en distintas recopilaciones y por eso los tenemos duplicados. La numeración de los salmos es diferente en la Biblia hebrea que en la griega. Primero transcribimos el número en hebreo y entre paréntesis el número griego, conservado en nuestra liturgia. Las poesías del estilo salmódico son muy abundantes en las tradiciones literarias sumeria, asiria y babilónica, desde la más remota antigüedad. Estas culturas empleaban sobre todo salmos en forma de himnos o lamentaciones. Muchos himnos religiosos egipcios, especialmente el himno a Atón, inspiraron en forma directa diferentes salmos, cuyo ejemplo más evidente es el Salmo 104. La cultura cananea influyó sobre los salmos y probablemente también sobre el resto de la literatura hebrea. El rey David, quien según la Biblia era poeta, no se cuenta con ninguna otra biografía suya, perfeccionó la organización litúrgica y aplicó un poderoso impulso a la poesía salmódica hasta alcanzar la gran variedad y calidad de los poemas reunidos en este libro. Durante el periodo de la dominación persa, los salmos estuvieron en pleno apogeo y se fueron diversificando en multitud de estilos y géneros diferentes: himnos, imágenes mesiánicas, lamentaciones individuales o grupales, escatología, súplicas a Dios, donde se confiaba en recibir una respuesta, textos didácticos que recuerdan importantes episodios históricos, cánticos de acción de gracias de personas individuales o de la nación entera, etc. La poesía hebrea. Una de las principales dificultades al tratar de interpretar los salmos se debe a las cualidades de la poesía hebrea, expresión del ánimo peculiar del pueblo israelita,
más intuitivo y sensible que el griego. La poesía hebrea se caracteriza por una métrica especial fundada en el paralelismo semántico, repetir la misma idea dos veces, por lo menos con distintas palabras. Por ejemplo, el Salmo 10:11. El malvado cree que Dios se olvida, que se tapa la cara y nunca ve nada. Sus rasgos principales, su concisión y carácter elíptico. Las ideas se fijan con pocas palabras y se dejan implícitas muchas relaciones. Se renuncia a completar los nexos entre las ideas para que las palabras sueltas encuentren en el oyente lo que el poeta no consignó en el texto. Si a eso se añade que, por lo general, la poesía hebrea es breve, el trabajo exegético se dificulta mucho, pues no existe entonces la posibilidad de confrontar el texto en estudio con otros y elaborar por este medio una explicación conjunta que ilumine el detalle. Si los poemas fueran más extensos, las distintas partes se iluminarían y ayudarían a comprender el conjunto del poema. Esto lo dijo Goethe en 1938 en su punto 18. La brevedad y la elipsis de los poemas hebreos se resolvían en su época gracias a un contexto histórico y social que compartían el poeta y sus contemporáneos. El desconocimiento de ese contexto esconde actualmente el sentido real del poema y deja paso a toda clase de especulaciones. El error en esta apreciación está en el hecho de considerar que el contexto de este conjunto de libros, salmos o poesías, se puede hallar en el histórico social de las vivencias del pueblo hebreo. Pero su contexto y razón solo se pueden entender y exponer bajo la lente de las vivencias y conocimientos cognitivos que este pueblo guardaba con Jehová. Siempre en este conocimiento y comprensión de la invariabilidad, potencial y omnipresencia de Jehová. Lo elíptico y conciso de la prosa, no solo de estos libros, sino también de los proverbios, los cantares, la lamentación y aún de todos los demás libros canónicos, se hallan con texto vigente y actual. Es decir, cuando tu experiencia es contrastada, sopesada, vivida y regida según los designios y la presencia ineludible de un Dios invariable, santo y siempre presente, todo escrito bíblico cobra vida en la vida. Colocación y nombre. En la Biblia hebrea, el libro de los Salmos se encuentra al inicio de la tercera sección llamada Ketubim, escritos. En la versión de los Septuaginta, es decir, la griega, encabeza también la sección de libros llamados didácticos. En cambio, las versiones latinas lo han colocado siempre tras el libro de Job. La Biblia hebrea lo denomina Tehillim o Sefer Tehillim, forma plural del nombre Tehillam, que significa himno o alabanza. También usa en el inicio del Salmo 57 la palabra Mizmor, que se emplea para hablar de un poema que se canta y es acompañado por instrumentos de cuerda, kinnor. La versión griega, es decir, la Septuaginta, los llama, aunque el códice alejandrino usa la expresión psalterion, es decir, que es el nombre del instrumento de cuerdas con los que los suficientes judíos acompañaban los cánticos de alabanza a Yahvé o Jehová. Por extensión, más tarde el término se aplicó a la colección de himnos y finalmente al libro que la contuvo. Bueno, digo que si no he podido leer la versión que es esa quinta porque se me ha olvidado traducirlo y lo tengo en griego. Contenidos. Al parecer se trataba de una recolección oficial de cantos usados en la liturgia y que se empleaban en Jerusalén en el periodo del Segundo Templo. Son 150 salmos, como hemos dicho, en total. Ahora bien, existen diferencias en cuanto a la división. Todas las versiones comprenden exactamente 150 salmos. El problema se suscita al comparar las versiones hebreas con la Septuaginta y la Vulgata, es decir, la griega y la Vulgata, es decir, la latina. Así se pueden observar discrepancias en la numeración y división de algunos salmos. Si bien esta divergencia se refiere siempre a casos puntuales y particulares, inevitablemente repercuten en la numeración general. La numeración que les otorga el texto hebreo solo se corresponde
con la Septuaginta y con la Vulgata en los 8 primeros salmos y los 3 últimos. La Biblia griega fusiona el Salmo 9 y el Salmo 10 en uno solo y hace lo mismo con el Salmo 113 y el Salmo 114 de manera inversa. Divide en dos el Salmo 116 y denomina a las partes resultantes Salmo 114 y Salmo 115. Y de la división del Salmo 147 se hacen los Salmos 146 y 147. Como regla mnemotécnica, puede decirse que entre el Salmo 10 y el 148 la numeración de la Septuaginta y la Vulgata es igual a la numeración hebrea menos 1. Usualmente, sin embargo, cuando se habla del Salmo N, sin dar mayores explicaciones, se está refiriendo a la numeración original hebrea. Los salmos aparecen en el idioma original hebreo, agrupados en 5 libros o colecciones, separados por dosologías que aparecen al final de los salmos: Salmo 41, Salmo 72, Salmo 89, Salmo 106 y Salmo 150. Este último consiste todo él en una dosología. La primera mención a la recolección que de alguna manera permite datarla se encuentra en el prólogo a una traducción del Eclesiástico, que se escribió hacia el 117 a.C., donde se indica que el libro de los Salmos ya formaba parte de la Biblia hebrea a inicio del siglo II a.C. Subdivisiones. El libro de los Salmos se compone en realidad de 5 colecciones de cánticos que el antiguo pueblo de Israel empleaba en su adoración. Gran parte de estos están encabezados por anotaciones referidas al autor, su forma o contexto en el que se escribieron, los llamados títulos. Muchos de ellos empleaban un orden alfabético. Las subdivisiones serían las siguientes, separadas cada parte por una dosología: Salmo 1 al Salmo 41, Salmo 42 al Salmo 72, Salmo 73 al Salmo 89, Salmo 90 al Salmo 106, Salmo 107 al Salmo 150. Sin embargo, hay salmos duplicados, por ejemplo, el Salmo 14, que se encuentra en el Salmo 54. Otro aspecto que hace pensar en la diversidad de autores y momentos o en la existencia de otras colecciones anteriores es la falta de homogeneidad en el uso de palabras como Yahvé o Elohim, ya que se consideraba habitualmente que los salmos que usan Elohim para referirse a Dios son más antiguos que los yahvistas, los de Yahvé. Títulos. La mayoría de los salmos contienen un encabezado a modo de título. La versión de los Septuaginta incluye más que el texto masorético. La versión hebrea da como autor de 73 salmos a David y la Septuaginta a 84. Se usan algunas expresiones para dar a entender el tipo de salmo. Mizmor, salmo, en 57 ocasiones. Shir, cantos, en 30 ocasiones. Tefillat, oraciones, en 3 ocasiones. Tehillá, himnos o cantos de alabanza en una ocasión. Miktam, traducido como poema para inscripción, en 6 ocasiones, como por ejemplo los salmos 16 y 56 a 60. Maskil, palabra de significado dudoso, quizá poema, contemplativo o sapienzal, en 13 ocasiones: Salmos 32, 42, 44, 45, 52, 55, 74, 78, 88, 89 y Salmo 142. Cuando digo Salmo 52 y 55 me refiero al Salmo del 52 al 55. Quería puntualizar esto. Sigallón o lamentación aparece en una ocasión. Se llama Lamed Auturis a una indicación que ofrece información sobre el creador del salmo o su dedicatoria. Recientemente se ha puesto en duda su pertenencia original al salmo, debido a la cantidad de variantes que presenta. En los títulos se ofrecen también datos sobre los instrumentos musicales empleados o de acompañamiento o incluso del uso de melodías conocidas, de cuerda, voces de soprano, tonadas del no destruyas. Hay indicaciones e incluso palabras que no han logrado ser dilucidadas con certeza, como la expresión Selah, interludio, en la Septuaginta y siempre, en la Vulgata de Jerónimo de Estridón.
En los Salmos 8, 81 y 84 aparece el vocablo hebreo kitit, empleado en el antiguo Israel en la composición. Se cree que la expresión seminit indica una disminución de una octava. Finalmente, en el Salmo 5 se halla la Nehilot, de significado incierto y que probablemente derive de jalit o flauta en hebreo. Hay también en los títulos algunas indicaciones sobre el momento en que se debía usar, bien en peregrinaciones, bien para la celebración de la dedicación del templo o para el sábado, es decir, para el sabbat, entre otros. Finalmente, algunos salmos incluyen en los títulos una explicación del momento en que supuestamente se habría compuesto el salmo: la huida de David ante Saúl, el arrepentimiento tras la muerte de Urías, la guerra con Absalón, etc. Un buen número de padres de la Iglesia se manifiestan a favor de considerar también como inspirados estos textos de los títulos de los salmos, debido a que, según opinan, sería obra del mismo autor, pero también muchos discuten no solo su origen, sino también su veracidad. En la actualidad, la mayor parte de los exegetas niegan su carácter canónico. El texto. El texto original de los salmos estaba en hebreo. Los manuscritos más antiguos con los que se cuenta y que están en esta lengua son del final del siglo X, aunque los fragmentos encontrados en Corán sean del mediado del siglo I. Dado que se trata de un texto muy usado con fines litúrgicos, sufrió diversas transformaciones y cambios que hacen muy difícil descubrir el texto hebreo que fue la fuente de las traducciones más antiguas con que se cuenta. Pero esto se puede comprobar si se comparan textos duplicados como el del Salmo 18 con 2 Samuel 22 o el Salmo 14 con Salmo 53. A esto se añade el hecho de que el periodo de composición de todos ellos va de 6 a 8 siglos. Aun cuando fueron encontrados en Corán diversos textos, e incluso en algunos casos variantes de un mismo salmo, el más importante es el rótulo del Coro 110, con 41 salmos, 7 apócrifos con el himno que se menciona en Sábado 51, 13, 20 y el Salmo 51, que aparece también en la Septuaginta, y los últimos 33 salmos del Salterio canónico. Traducciones. Se habla de una especie de grupo de salmos dentro del Salterio o incluso de salterios dentro del Salterio. Y es que todas las técnicas de crítica textual se han usado en los textos de los salmos. A continuación se enumeran diversas traducciones. Septuaginta. Según la mayoría de los críticos, la traducción es de mala calidad, pero es la más antigua, final del siglo II a.C. De hecho, Beacam afirma, un historiador, las divergencias señaladas entre el texto griego de los Septuaginta y del texto masorético parecen debidas al traductor y al original hebraico usado. Por entonces el salterio hebraico era idéntico al que poseemos hoy, pero todavía había inseguridades en los detalles. A pesar de sus incorrecciones tanto en la traducción como en el mismo griego, se usa para tratar de dilucidar el texto hebreo que le sirvió de base. Fue recesionada por Luciano de Antioquía y Esiquio de Antioquía. Otras versiones en griego. Según Jerónimo, hubo también otras versiones griegas que usó para su texto latino. Una llamada de Aquila, realizada al inicio del siglo II, y la de Simaco, hacia el año 200. Pesita, versión siriaca común. Existe ya una versión crítica preparada por W. E. Barnes. El Targum es la versión en arameo que también resulta útil para descubrir la versión original o fuente hebrea. Se caracteriza por la cantidad de comentarios que se añaden al texto. Versiones latinas. 3 son obra de Jerónimo. Una a partir de la Vetus latina, que a su vez es traducción de la Septuaginta. La segunda se hizo en Palestina. En realidad es una versión de la anterior conocida como Salterio gallicano. Fue adaptada en las Galias y tras la aprobación de 1568 entró también en el Salterio. La tercera fue puesta entre el 390 y el 405 a partir de un texto en hebreo. De ahí su nombre de Salterion
Justa Hebraeus. Bueno, la nueva Vulgata de 1979 ofrece una traducción que además unifica la numeración con la hebraica. Estamos hablando de la Vulgata, la latina. Género literario de los salmos. Existe discusión entre los exegetas sobre el modo de clasificar los géneros literarios o variantes de los salmos. Un exegeta es casi como un apologista, es decir, una persona que estudia y habla de ello, del conocimiento. Es tan grande la variedad de géneros o posibles clasificaciones que fácilmente quien busque rigor y detalle se verá defraudado. La distinción más general es la que parte del que hace la oración para distinguir si es uno solo o una comunidad o grupo. Los salmos que expresan la oración de la comunidad suelen ser litúrgicos. Sin embargo, hay casos en que una oración de una persona corresponde a la plegaria de un rey o de un sacerdote, lo que implica una oración litúrgica y además colectiva. Una primera propuesta que ha resultado infructuosa es dividir los salmos por las tradiciones de las que serían eco. Algunos salmos llaman a Dios Jehová o Yahvé, mientras que otros lo denominan Elohim. Esta facilidad para identificar los salmos y agruparlos en dos colecciones según el uso que le den a los distintos nombres de Dios ha generado los términos colecciones o tradiciones yavistas o eloístas. Es evidente que la única clasificación de utilidad será aquella que los separe según su género literario. Sin embargo, esta tarea también ha sido dificultosa, dado que la literatura judía no es individual sino comunitaria. Las fuentes de sus escritos son numerosas, pero todas terminan remitiendo al culto y la liturgia. Como todos los salmos vienen de una celebración litúrgica, también comparten un esquema estructural común. Teniendo esto en cuenta, se han individualizado tres condiciones que varios salmos deben cumplir para poder incluirlos en una categoría común. A. Deben proceder originalmente de un mismo ámbito. B. Tener un trasfondo intelectual y filosófico común. Y C. Poseer formas literarias semejantes. De ahí la clasificación que se ofrece a continuación y que sigue a grandes rasgos la ofrecida por Dietmers, un historiador. Los himnos. Hay varios himnos en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, Éxodo 15, 21 y 5, como en el Nuevo Testamento, Lucas 1, 45, Lucas 1, 79. Los himnos, salmos, tienen como característica principal el ser cantos de alabanza, de glorificación desinteresada, es decir, no contienen peticiones o ruegos. Además tienen un esquema más o menos fijo. Comienzan por una invitación a la alabanza y en el desarrollo se ofrecen los motivos por los que Dios ha de ser glorificado, incluyendo a veces largos relatos de sus hazañas. Las conclusiones suelen ser variadas. Repite la introducción, hace una promesa, voto, una oración. Algunos tratan como motivo de alabanza la creación, otros la historia del pueblo de Israel y la acción divina en ella. Se detienen ya sea en las maravillas del mundo o en los hechos que muestran el amor divino hacia el ser humano. La redacción es casi siempre impersonal, lo que facilita su uso litúrgico, o al menos el que puedan ser empleados como medio para la oración en común. Incluso las indicaciones de gestos o movimientos, arrodillarse, hacia los brazos, etc., tienen un sentido litúrgico y permiten dar un contexto original en que se usaban. Las súplicas. En este caso prima el ruego personal sobre el colectivo, aunque las formas gramaticales de una persona bien pueden referirse a la oración del sacerdote que en realidad hace oración por intenciones colectivas. En general, todos son una respuesta religiosa a las desgracias y a la persecución de los enemigos, respuesta que incluye la petición de ayuda divina. Suelen comenzar por una innovación breve o por un recuerdo apenas esbozado de las bondades divinas. Luego viene la descripción de las desgracias que aquejan al suplicante, quien a veces deja oír sus quejas, lamentaciones y gritos. Normalmente desembocan en un reconocimiento
de que por las propias fuerzas el orante no puede salir de tal situación y que le resulta imprescindible la acción de Dios. Esto sirve de marco o introducción a la súplica propiamente dicha, que puede ser genérica, actúa Señor, o concreta. En la conclusión se suele hacer un acto de confianza en que Dios dará cuanto se le ha pedido. Los salmos más conocidos usados en la oración son de este género, así el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 51, O miserere, y el Salmo 130, conocido como De Profundis, de salmos de acción de gracias. Aquí también encontramos tanto salmos de gratitud como sujeto es una persona, como también varias o un colectivo. La introducción es muy semejante a la de los himnos, a la que sigue una narración de los motivos para dar gracias. Una situación penosa que se ha resuelto, un ataque o persecución superada, etc., añadiendo una oración de súplica. Luego sigue el relato de la acción divina salvadora. Concluyen con la acción de gracias propiamente dicha y actos de confianza en el poder de Dios. Salmos reales. Tienen dos modalidades. Algunos salmos que hablan sobre el rey de Israel y otros que muestran la realeza divina. La tradición de ambos grupos de salmos es davídica, en el sentido de que se apoya tanto en la elección divina del rey David como en la promesa que Yahvé le hizo sobre la perpetuidad de su dinastía, inicialmente usados para la consagración de reyes o para ceremonias reales. Con la caída de la monarquía son reutilizados en el sentido mesiánico. Los más representativos son el Salmo 2, el Salmo 45, el Salmo 89 y el Salmo 110, para los directamente relacionados con la dinastía davídica, y los Salmos 47, 93, 89 sobre la realeza de Yahvé. Dada su diversidad de funciones, resulta más difícil establecer un esquema general. Salmos mesiánicos. El tema de los salmos mesiánicos es discutido entre las escuelas a tal punto que hizo necesaria la intervención de una comisión bíblica en la Iglesia Católica. Es evidente la tensión mesiánica que vivía Israel y también que los evangelistas se apropiaron de algunos salmos para darle sentido de profecías que Jesús estaría cumpliendo. Sin embargo, se discute sobre qué salmos contendrían este tipo de profecías y cuáles serían extrapolaciones. Cánticos de Sión. Muy relacionado con los dos géneros anteriores, se trata de salmos que cantan las glorias de Sión, himnos de forma clásica, pero a partir de un tema único. Recuerda los diversos momentos de la presencia de Yahvé con su pueblo, desde el diálogo con Moisés, pasando por el arca de la alianza hasta llegar al templo de Jerusalén. Salmos didácticos y salmos de sabiduría. Se trata de composiciones destinadas a la enseñanza. Se caracterizan por varios elementos formales que ayudan a hacerlos más didácticos y fácilmente memorizables, según un orden alfabético en la primera letra de algunos versos. Tratan de la ley o de la ética israelita. Otras categorías. Autores como Lipinski o Peinador abogan por una clasificación que incluya también otros géneros como salmos de imprecación, de profecía, de maldición, etc. También se habla de salmos mixtos, es decir, que tienen formas o contenidos propios de los diversos géneros mencionados anteriormente. El Salmo 137, que narra las desventuras de los judíos en la cautividad, no queda dentro de ninguno de los géneros mencionados. Origen e historia de los salmos. La dilucidación del origen, o al menos del contexto litúrgico o no para el que fueron creados los salmos, es un problema todavía no resuelto por las diversas escuelas de estudiosos. Además, se trata de composiciones que han variado su uso dentro de la misma comunidad judía, dando origen a añadidos, incluso nuevos salmos que respondieran a las situaciones litúrgicas o sociales del pueblo que oraba con ellos. Perdón. Las opiniones entre los estudiosos sobre este punto son ampliamente diversas, aun cuando hasta el siglo XIX eran más uniformes. Los antiguos estudiosos e historiadores concordaban en fijar la fecha de creación de los salmos en el periodo tras la cautividad en Babilonia,
incluso en el de los macabeos. En épocas recientes, los análisis de géneros y de influencias han diversificado las escuelas. Uno subraya las diversas influencias que logran entresacar y con eso fijan las composiciones en tiempos posteriores, incluso a la cautividad de Babilonia. Otros subrayan la relación entre el salmo y su uso cultural y, por lo tanto, los datan en relación con las fiestas que se celebraban en el templo. Finalmente, algunos, tras considerar las variantes y añadidos, creen que el origen de muchos salmos sería tan antiguo que resultaría imposible encontrarlo. Ante las diversas propuestas, Caselles afirma, un historiador: muchos salmos son antiguos y vinculan recuerdos de su origen que nada tienen de artificial. La mayoría de las alusiones mitológicas de los salmos son auténticas y dan fe de su antigüedad, lo que no quita que el procedimiento haya podido imitarse en época reciente y que pueda hablarse en ciertos casos de falso arcaísmo debido a un simple procedimiento literario. Autores de los salmos. En los títulos de 73 salmos en la versión hebrea dice que David, mientras que 12 salmos son de Asaf, 11 de los hijos de Core, 2 de Salomón, otros de Moisés. Gemán y Etán y 35 están sin atribución alguna. La versión griega atribuye 82 salmos a David, como hemos dicho antes. Existe una tradición sobre el origen davídico del Salterio, basada en menciones de diversos libros de la Biblia y en los títulos de los mismos salmos. 73 salmos de la versión hebrea dicen que de David, y algunos incluso añaden la ocasión en que fueron escritos. También en el Nuevo Testamento se da por supuesta la autoría davídica de algunos salmos. Por ejemplo, Jesús cita el Salmo 110, declarando que David fue el autor. ¿Qué pensáis acerca de Cristo? ¿De quién es hijos? Dijeron, de David. Dijeron, pues, como a David, movido por el Espíritu, le llama Señor cuando dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Sí, pues David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Esto está en Mateo 22, versículos 42 a 45. Sin embargo, está claro que no todos los salmos son obra de David, aun cuando la expresión Psalterium Davidicum haya sido empleada también por el Concilio de Trento. La crítica textual ha intentado descubrir las influencias dentro de los salmos para poder ofrecer algún dato, aunque sea mínimo, sobre sus posibles autores y mucho más del periodo dentro del desarrollo religioso en Israel. Aunque tan solo leyendo los encabezados de cada salmo se puede encontrar varios autores aparte de David: Moisés, Asaf, Gemán, los hijos de Core, Salomón, Etán y Jedutum, y algunos de ellos sin determinar, a los que se llaman salmos huérfanos. El Salmo 79, según la numeración de la versión hebrea, es un lamento por la destrucción de Jerusalén, escrito por lo tanto al menos 4 siglos después de David. Luis Alonso Schockel, un historiador, da la siguiente muestra de atribuciones de autoría de 3 salmos por parte de diferentes biblistas. Salmo 23. De Litz no hay razón para dudar que el autor es David. De Huete nada se opone, nada abona la autoría de David. Igual, el autor es de época inmediatamente posterior a David y Salomón. Batgen Esílico, como muestra el tono y el verso 6. Gizin, por la composición, el lenguaje y la claridad, hay que datarlo en el siglo VII, podría ser de Jeremías. Es decir, Grez, del tiempo de Manasés o Joaquín. Salmo 90. De Lis dice que de Moisés, nada prueba que sea tardío. El historiador de Huete, en su tenor actual, no puede ser de Moisés. El historiador Edward, por contenido y estilo, bien puede ser mosaico, cierto anterior a David, sea de Moisés o de Samuel. El historiador José Müller, probablemente de la época de Antíoco, siglo II. El historiador Gizin, muy tardío. El historiador Hober, nada se opone a la atribución mosaica del título. El historiador Koster, Grad y Olhausen, postesílico. Salmo 127. El historiador Heistenberg, la atribución a Salomón del título se confirma por el contenido. El historiador de Wetter, que Salomón sea el autor no es impensable, aunque el título reposa en su error. El historiador Olhausen
postesírico de la época de Simeón, y el historiador Grant dice que es de Nehemías. De ahí el comentario del propio Alfonso Schockel, historiador. Cada autor hace la atribución basándose en su concepción global, que es en buena parte conjetura. La mayoría de los comentaristas actuales han tomado la prudente decisión de no discutir el problema del autor del salterio o de salmos individuales, es decir, que básicamente los historiadores procuran no hablar de ello. Mensaje. Dada la gran diversidad de géneros literarios y de perspectivas teológicas y de estudio, resulta difícil hacer una descripción de la doctrina contenida en los salmos. Se ha de discurrir por una vía intermedia entre quien se considera el estéreo como un todo y quiere extraer de allí enseñanzas, y quien busca sencillamente ver la evolución de la experiencia religiosa que los salmos muestran. Algunos salmos son o eran usados para peregrinaciones y otras actividades litúrgicas. Los sacrificios y holocaustos se animaban con salmos de acción de gracias. Sin embargo, algunos salmos quedan fuera del espectro netamente litúrgico y manifiestan más la espiritualidad o experiencia espiritual del autor. Incluso movimientos como los anahuim quedan expresados en salmos como el 34 o el 37. Algunos temas doctrinales. Dios es el principal interlocutor de todos los salmos, en especial de los himnos. Es un Dios grande, omnipotente y trascendente, pero también se le aplican verbos de acciones humanas, sobre todo los salmos de súplica o de acción de gracias. Se afirma sólida y repetidamente el monoteísmo, pero no como algo doctrinal, sino subrayando su grandeza, su superioridad sobre los ídolos. Hablan del poder de Dios en la creación y en la historia. En relación con el hombre, Dios es quien hace justicia y libra a los oprimidos o a los que sufren injusticia. La idea de la paternidad divina casi no aparece en los salmos de manera textual, pero sí su fidelidad y su amor eternos. Se subraya continuamente la necesidad de una confianza absoluta en la acción de Dios. Muestran la certeza de que todo lo que se pida será concedido e invitan a Yahvé a actuar sin demora. En los salmos de acción de gracias se manifiesta esa confianza realizada, sea en aspectos como la cosecha abundante, sea también por el triunfo sobre la enfermedad o los enemigos. Los salmos de peregrinación o de procesión, como ya se ha mencionado, ofrecen información útil sobre la liturgia, pero también muestran otros de los temas recurrentes en la piedad de Israel, la devoción por el templo y la presencia de Yahvé en él. Las diversas actitudes del creyente ante la divinidad son otro tema recurrente en los salmos. Fidelidad, optar por el camino de Dios, vivir en él, veneración de las palabras del Señor y de la ley, pobreza, humildad. Ante las situaciones de injusticia manifiesta y todavía más ante aquellas que se prolongan en el tiempo, los salmistas suelen recordar que se trata de una victoria aparente, pues la dicha del malvado y la permanencia de esas situaciones inicuas serán temporales. Sin embargo, también instan con fuerza a Dios a actuar con prontitud, o dirigen su mirada a la retribución que los justos recibirán de Yahvé por todas estas penalidades. Con todo, para algunos no parece haber una base de fe en la vida eterna o en una recompensa tras la muerte en los salmos. Sin embargo, hay porciones de los salmos que mencionan el tema de la vida después de la muerte. Hay también expresiones de franco querer el mal para los enemigos. Los salmos en la historia de la cultura. La literatura y la música han recogido en muchos momentos y de muy diferentes formas los salmos, especialmente algunos de ellos. El Salmo Misael, por ejemplo, va a alcanzar una relevante recepción. Orlando Di Lasso y otro Giovanni Pierluigi da Palestina o Gregorio Arianti le dedicarán sendas composiciones. Muchos de los coros en la creación oratoria de Joseph Haydn y varios de los del Mesías de Handel están basados en salmos. En el siglo XX, Igor Stravinsky escribió una sinfonía de los salmos en 1930 para coro y orquesta. Leonard Bernstein compuso en 1965 los Chichester Psalms. Bueno, y esto es todo, mis estimados hermanos y hermanas.
Esta es la lección de hoy, la cual espero que haya sido de vuestro agrado. Os espero en la próxima semana con otro tema y otra clase. Gracias, y os testifico que todo esto es verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén.